Al regresar antes de lo previsto a casa, un empresario presencia a su esposa siendo cruel con su madre enferma de Alzheimer. Ese momento revela verdades ocultas. Su esposa solo buscaba estatus, y quien realmente cuidaba a la anciana era la gobernanta. Tras leer una carta reveladora y reencontrarse con su hermano olvidado, decide reconstruir su familia sobre el amor verdadero. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La tarde caía sobre Madrid, con aquel bochorno denso de julio que parecía pegarse a la piel. Ricardo Alarcón conducía su sedán negro por las calles de la urbanización de La Moraleja, donde su mansión se erguía imponente entre muros altos y jardines bien cuidados. A sus 48 años, Ricardo era un hombre de apariencia seria, con canas en las sienes y una postura que transmitía el peso de quien ha construido un imperio desde cero. Su empresa textil, Alarcón Textil, era una de las más respetadas del sector en todo el país, proveyendo a grandes cadenas de distribución e incluso a marcas internacionales. Aquella tarde de viernes, sin embargo, Ricardo no sentía el orgullo habitual al pensar en sus negocios. La reunión con unos inversores japoneses se había cancelado a última hora, algo sobre un problema con su vuelo. Eso significaba que llegaría a casa más temprano de lo habitual, lo cual era raro. En los últimos 2 años, desde que se había casado de nuevo, Ricardo trabajaba aún más, como si inconscientemente evitara pasar mucho tiempo en casa. Al acercarse al portón electrónico, Ricardo accionó el mando a distancia y esperó la lenta apertura. Fue entonces cuando oyó voces alteradas provenientes del jardín lateral. Frunciendo el ceño, apagó el motor y bajó del coche con cautela, caminando hacia el muro cubierto de hiedra que separaba la entrada principal del jardín trasero. Las voces se hacían más nítidas a cada paso. Una de ellas la reconoció inmediatamente. Era Verónica, su esposa. A sus 32 años, era una mujer de belleza impactante, con el pelo rubio perfectamente peinado y una forma de hablar que mezclaba dulzura y firmeza según la conveniencia. Se habían conocido en un evento benéfico organizado por una amiga en común. Verónica era publicista, o así se presentaba, aunque Ricardo nunca la había visto trabajar efectivamente desde la boda. Venía de una familia de clase media venida a menos y no ocultaba cuánto apreciaba la comodidad que la vida junto a Ricardo le proporcionaba. La otra voz era de doña Elvira, la gobernanta. A sus 55 años, Elvira trabajaba para la familia desde hacía casi 20. Había sido contratada aún en la época en que Sofía, la primera esposa de Ricardo, estaba viva. Era una mujer de estatura media, con el pelo castaño siempre recogido en un moño sencillo y unos ojos marrones que transmitían una bondad genuina. Elvira era más que una empleada. Conocía cada rincón de aquella casa, cada historia, cada secreto guardado en los cajones antiguos. Ricardo se acercó más, escondiéndose detrás del muro cubierto de plantas. No solía espiar a nadie, pero algo en el tono de las voces le hizo detenerse y prestar atención. Verónica hablaba alto, irritada. Su tono dulce había desaparecido por completo, reemplazado por una aspereza que Ricardo rara vez oía. Estaba diciendo algo sobre su madre, doña Antonia. Doña Antonia era una señora de 76 años que vivía con Alzheimer en fase avanzada. Desde que el padre de Ricardo había fallecido, hacía 3 años, vivía en la mansión. La enfermedad había progresado rápidamente, y ahora doña Antonia pasaba la mayor parte del tiempo confusa, sin reconocer dónde estaba o quiénes eran las personas a su alrededor. Había días en que miraba a Ricardo y lo llamaba por el nombre de su difunto marido. Otros días simplemente no hablaba, perdida en un mundo interno que nadie conseguía alcanzar. La voz de Verónica resonó de nuevo. «Déjala ahí al sol, Elvira. Ni se va a dar cuenta. Se pasa el día entero metida en ese cuarto oscuro. Necesita tomar un poco de sol». La respuesta de Elvira fue firme, pero respetuosa. «Doña Verónica, usted sabe que doña Antonia no puede estar expuesta al sol fuerte con este calor. Está frágil, se puede poner mala,
El médico fue muy claro al respecto. No te he pedido tu opinión, Elvira. Yo decido qué es lo mejor para ella. Solo eres una empleada. Con todo el respeto, señora, yo cuido de doña Antonia desde hace años. Conozco sus necesidades mejor que nadie en esta casa. Ricardo sintió una opresión en el pecho. Nunca había presenciado a Verónica hablando de esa manera, y mucho menos a Elvira. Sintió ganas de intervenir de inmediato, pero algo le hizo permanecer donde estaba. Necesitaba entender qué estaba pasando. Verónica soltó una risa sarcástica. ¿Te crees que eres especial por cuidar de una vieja que ni siquiera sabe quién eres? No reconoce a nadie, Elvira. Es una carga para todos nosotros. Debería estar en una residencia de ancianos, no aquí, estorbando. Ricardo apretó los puños. ¿Cómo se atrevía Verónica a hablar así de su madre? Elvira permaneció en silencio por un momento, y luego su voz sonó aún más determinada. Doña Antonia no es una carga. Es una persona que merece ser tratada con dignidad y cariño. Y mientras yo esté aquí, voy a garantizar que lo reciba. Tú no mandas nada en esta casa, Elvira. Si quiero, te despido hoy mismo. Puede intentarlo, señora, pero el señor Ricardo sabe muy bien quién cuida de verdad de su madre. ¿Ah, sí? ¿Y crees que a él le importa? Apenas la mira. Se pasa el día entero trabajando, llega tarde, ni siquiera pregunta cómo está. Si por él fuera, la vieja estaría abandonada hace mucho tiempo. Ricardo sintió las palabras como una puñalada. ¿Sería verdad? ¿Realmente se había alejado tanto? Trabajaba mucho, sí, pero siempre pensó que doña Antonia estaba bien cuidada. Verónica siempre decía que todo estaba bajo control, que Elvira se encargaba de todo. Él confiaba en eso. ¿O es que solo quería creerlo para no enfrentar el dolor de ver a su madre consumirse? Entonces oyó unos pasos arrastrados. Asomándose por entre las hojas de la hiedra, Ricardo vio a su madre. Doña Antonia llevaba un camisón blanco, el pelo blanco despeinado, la mirada perdida. Caminaba lentamente, como si no supiera bien hacia dónde iba. Verónica la sujetaba por el brazo, empujándola suavemente, pero con firmeza, hacia la zona abierta del jardín donde el sol pegaba fuerte. «Vamos, vamos, doña Antonia, un poco de sol le sentará bien». Elvira se acercó rápidamente, interponiéndose entre Verónica y la anciana. «Por favor, doña Verónica, deje que yo me ocupe de ella. Voy a llevarla a la sombra, darle agua fresca, ponerle una compresa. Está sudando, mire. Quítate de en medio, Elvira. No me voy a quitar». Las dos mujeres se miraron fijamente. Ricardo vio el momento exacto en que Verónica se dio cuenta de que no ganaría aquella batalla. Soltó el brazo de doña Antonia con brusquedad y dio un paso atrás, cruzándose de brazos. «Haz lo que quieras entonces, pero esto va a tener consecuencias. Voy a hablar con Ricardo». «Hable. Estoy segura de que él también querrá oír mi versión». Verónica se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el interior de la casa, cerrando la puerta de la terraza con fuerza. Elvira suspiró aliviada y se volvió hacia doña Antonia con una sonrisa amable. «Venga, doña Toñi, vamos a la sombra, ¿vale? Voy a prepararle ese zumo de naranja que tanto le gusta». Doña Antonia miró a Elvira con una mirada vaga, pero luego sonrió levemente. Una sonrisa frágil, casi infantil. Elvira le tomó la mano con delicadeza y la condujo hasta una mecedora bajo la sombra de un gran roble. Ricardo permaneció inmóvil durante unos minutos, procesando todo lo que había presenciado. Sentía una mezcla de rabia, culpa y tristeza. ¿Cómo habían llegado las cosas a ese punto sin que él se diera cuenta? Se había casado con Verónica creyendo que sería una compañera, alguien que traería nueva vida a aquella casa que aún cargaba con el dolor de la pérdida de Sofía. Pero lo que acababa de presenciar revelaba una faceta de Verónica que nunca había visto. Entró por la puerta principal, cerrándola silenciosamente tras de sí. La casa estaba en calma, con ese silencio pesado de las tardes calurosas. Subió las escaleras hacia la habitación que compartía con Verónica. Ella estaba allí, sentada frente al tocador, retocándose el maquillaje como si nada hubiera pasado.
«Has llegado pronto hoy», dijo sin mirarlo, con el tono de nuevo dulce y controlado. «La reunión se canceló. Qué pena. Bueno, ya que estás aquí, podrías llevarme a cenar fuera. Hace tiempo que no salimos». Ricardo la observó a través del espejo. Verónica era guapa, sin duda, pero en aquel momento todo lo que podía ver era a la mujer cruel que acababa de humillar a Elvira y faltarle al respeto a su madre. «Hoy no, Verónica. Estoy cansado». Ella frunció el ceño ligeramente, pero pronto volvió a sonreír. «Está bien. Entonces llamaré a Carmen. Quizá ella quiera salir». Ricardo no respondió. Bajó de nuevo las escaleras y fue directo al despacho, cerrando la puerta. Tras de sí, se sentó en el sillón de cuero detrás del escritorio de caoba que había pertenecido a su padre. Aquel era su refugio, el lugar donde tomaba decisiones importantes, y ahora necesitaba decidir qué hacer con lo que había descubierto. Pasaron las horas. Ricardo se quedó allí pensando, rememorando. ¿Cuándo fue la última vez que realmente había hablado con su madre? ¿Cuándo fue la última vez que se había sentado a su lado, le había cogido la mano, la había mirado a los ojos? Recordaba cuando doña Antonia era una mujer fuerte, decidida, que había ayudado a su padre a construir el negocio familiar. Ella cosía a mano las primeras prendas que vendían en mercadillos. Era ella quien controlaba las finanzas, quien negociaba con los proveedores. Ricardo había heredado de ella la determinación y el sentido de la justicia. ¿Y ahora? Ahora era una sombra de quien fue perdida en su propia mente, dependiente de la bondad de otros. Y él, su hijo, se había ausentado. Había dejado que una extraña decidiera cómo sería tratada su madre. Ya era de noche cuando Ricardo finalmente salió del despacho. La casa estaba en silencio. Verónica había salido, probablemente para encontrarse con sus amigas. Subió hasta la habitación de doña Antonia, ubicada en el segundo piso, alejada de la habitación principal. La puerta estaba entreabierta y una luz suave venía de dentro. Entró despacio. Doña Antonia estaba acostada en la cama, con los ojos cerrados. Elvira estaba sentada en una silla a su lado, tejiendo algo que parecía ser una bufanda. Levantó la vista al ver a Ricardo e inmediatamente se puso de pie. «Buenas noches, señor Ricardo. La señora ya ha cenado y se ha tomado las medicinas. Está durmiendo tranquila». Ricardo se acercó a la cama y miró el rostro de su madre. Incluso durmiendo, había una expresión de preocupación, como si sus sueños no le trajeran paz. «Elvira, tenemos que hablar, pero no aquí. ¿Puede venir conmigo al despacho?» Elvira asintió, dejando el tejido a un lado. Arropó a doña Antonia con la manta y siguió a Ricardo escaleras abajo. En el despacho, él cerró la puerta y le indicó uno de los sillones para que se sentara. Elvira dudó, pero acabó aceptando. «Sé que esto es inusual, pero necesito que sea sincera conmigo. ¿Qué está pasando en esta casa?» Elvira bajó la mirada entrelazando las manos en su regazo. «Señor Ricardo, no quería traer problemas, pero la situación se está volviendo difícil. Estuve en casa más temprano hoy. Oí la discusión entre usted y Verónica». Elvira alzó la vista rápidamente, sorprendida. «Ah, el señor lo oyó. Lo oí todo. Quiero que me cuente exactamente qué está pasando. ¿Desde cuándo empezó esto?» Elvira suspiró profundamente, como si llevara un gran peso encima desde hacía mucho tiempo. Empezó unos meses después de su boda. Al principio, doña Verónica era educada con doña Antonia. No cariñosa, pero educada. Con el tiempo, empezó a mostrar impaciencia. Se quejaba del ruido que doña Antonia hacía por la noche cuando estaba confusa. Se quejaba de tener que cambiar la rutina de la casa por su culpa. Poco a poco, se fue volviendo más hostil. ¿Hostil cómo? Elvira se miró las manos, claramente incómoda. Ignora a la señora por completo. Cuando doña Antonia intenta hablar con ella, doña Verónica actúa como si no hubiera nadie allí. La he oído decir cosas crueles, que la señora era un estorbo, que debería estar ingresada en algún sitio.
Prohibió que doña Antonia saliera de su habitación durante las visitas de sus amigas, diciendo que era vergonzoso. Ricardo sentía la rabia crecer dentro de sí. ¿Y yo por qué nunca me contó nada de esto? El señor siempre ha estado muy ocupado, señor Ricardo, y yo tenía miedo de que doña Verónica cumpliera su amenaza de despedirme. Si me iba, ¿quién cuidaría de doña Antonia? Al menos estando aquí puedo protegerla. Las palabras de Elvira cayeron como plomo en el corazón de Ricardo. Tenía razón. Se había ausentado tanto que ni siquiera se había dado cuenta de lo que sucedía bajo su propio techo. Usted no será despedida, Elvira, se lo garantizo, y quiero que sepa que le estoy agradecido por todo lo que ha hecho por mi madre. Sé que ha sido usted quien realmente ha cuidado de ella todos estos años. Elvira sonrió, con los ojos llorosos. Doña Sofía me lo pidió, señor Ricardo. Antes de irse. Me hizo prometer que cuidaría de doña Antonia como si fuera mi propia madre. La mención de Sofía trajo una oleada de emociones. Sofía había fallecido hacía 5 años, víctima de una grave enfermedad que la consumió en pocos meses. Ella y Ricardo estuvieron casados 15 años y fueron felices. Sofía era bondadosa, generosa, amaba aquella casa y a todos los que vivían en ella. Su muerte había dejado un vacío inmenso. Ella le dejó algo, ¿verdad? Recuerdo haberla visto entregarle una caja. Elvira asintió lentamente. Sí, está guardada en mi habitación. Doña Sofía dijo que era para abrirla cuando el señor estuviera listo. ¿Listo para qué? No lo dijo, solo me pidió que la guardara con cuidado. Ricardo se quedó en silencio por un momento. ¿Estaría listo ahora? ¿Listo para enfrentar lo que fuera que Sofía le hubiera dejado? Me gustaría ver esa caja, Elvira. Ella se levantó de inmediato. Voy a buscarla. Unos minutos después, Elvira regresó con una caja de madera oscura, no muy grande pero claramente antigua. La colocó sobre la mesa del despacho con cuidado. Ricardo la observó durante un largo momento antes de abrirla. La madera estaba pulida, con pequeños grabados en los laterales. Reconoció aquel trabajo. Lo había hecho el padre de Sofía, un ebanista de talento. Con manos temblorosas, Ricardo abrió la caja. Dentro había fotografías antiguas, documentos amarillentos por el tiempo, algunas cartas y, encima de todo, un sobre blanco con su nombre escrito con la caligrafía delicada de Sofía. Cogió el sobre y lo abrió despacio. Dentro había una carta de varias páginas. Ricardo comenzó a leer, y con cada línea sentía que el mundo a su alrededor se transformaba. Sofía había escrito aquella carta poco antes de fallecer. En ella contaba sobre un descubrimiento que había hecho años antes, durante el embarazo, que lamentablemente no llegó a término. Había investigado el historial genético de la familia para entender posibles complicaciones, y fue entonces cuando descubrió algo que la familia Alarcón había ocultado durante décadas. Ricardo tenía un hermano menor, un hermano que él creía que había sido enviado a vivir con parientes lejanos cuando aún era un niño, pero la verdad era muy diferente y mucho más dolorosa. El hermano, llamado Pablo, había nacido con una discapacidad cognitiva leve. En aquella época, los padres de Ricardo, preocupados por la reputación de la familia y por los negocios, tomaron la decisión de internarlo en un orfanato. Le dijeron a Ricardo, que en ese momento tenía solo 6 años, que su hermanito se había ido a vivir con unos tíos al campo. Sofía había rastreado el paradero de Pablo. Nunca fue adoptado. Creció en el orfanato y luego en casas de acogida. Hoy, a sus 43 años, vivía modestamente en un barrio sencillo de la zona de Vallecas, en Madrid, y trabajaba como conserje en un colegio público. Sofía describía que Pablo era una persona amable, que a pesar de las dificultades, había encontrado un propósito en ayudar a niños con dificultades de aprendizaje en el colegio donde trabajaba. La carta terminaba con una petición de Sofía. Le pedía a Ricardo que cuando estuviera listo, buscara a su hermano, que le diera la oportunidad de tener una familia de nuevo, que corrigiera el error que sus padres habían cometido décadas atrás. Ricardo terminó de leer, con lágrimas corriendo por su rostro. Elvira permanecía allí en silencio, respetando aquel momento.
La miró y vio que ella también lloraba. ¿Usted sabía esto? Doña Sofía me lo contó poco antes de irse. Dijo que lo dejaría todo explicado en la carta. Quería que el señor lo descubriera cuando fuera el momento adecuado. ¿Y por qué no me lo contó antes? No era mi historia para contar, señor Ricardo. Era de doña Sofía, y ella confió en que el señor sabría cuándo sería el momento adecuado. Ricardo miró de nuevo la carta. Había una dirección anotada al final, la dirección donde vivía Pablo. Cogió los documentos que estaban en la caja y los examinó. Había certificados de nacimiento, registros del orfanato, informes médicos antiguos. Todo comprobaba la existencia de su hermano menor, el hermano que creía haber perdido, pero que en realidad había sido arrancado de su vida. Pensó en su madre, durmiendo en el piso de arriba. ¿Se acordaría doña Antonia de Pablo? ¿Acaso en su mente confusa a veces aparecía el fantasma de aquel hijo perdido? Ricardo sabía lo que tenía que hacer, pero antes necesitaba organizar sus prioridades. Primero, debía asegurarse de que su madre estuviera protegida. Segundo, debía lidiar con Verónica y en lo que se había convertido su matrimonio. Y tercero, necesitaba encontrar a su hermano. Elvira, a partir de ahora, quiero que lo documente todo. Cualquier cosa que Verónica haga o diga en relación a mi madre. Anote fechas, horas, lo que se dijo. Lo necesitaremos. El señor va a... Voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Voy a proteger a mi madre y voy a encontrar a mi hermano. Elvira sonrió, aliviada. Doña Sofía estaría orgullosa, señor Ricardo. Él asintió, guardando la carta de nuevo en la caja. Aquella noche, Ricardo apenas pudo dormir. Acostado junto a Verónica, que roncaba levemente, miraba al techo, planeando sus próximos pasos. Sentía que estaba al borde de un cambio profundo en su vida. Un cambio que sacaría a la luz verdades dolorosas, pero necesarias. Cuando el sol salió sobre Madrid, trayendo otro día caluroso de verano, Ricardo ya estaba en pie. Se vistió en silencio y bajó al despacho. Cogió la caja que Elvira le había traído y la metió en su coche. Antes de salir pasó por la habitación de su madre. Doña Antonia ya estaba despierta, sentada en la cama mirando por la ventana. Elvira la estaba ayudando a vestirse. «Buenos días, mamá», dijo Ricardo acercándose. Doña Antonia se volvió hacia él. Su mirada estaba distante, pero había algo allí, un destello de reconocimiento. «Hijo mío», murmuró. Ricardo sintió que el corazón se le encogía. Lo había reconocido. Al menos en ese momento, sabía quién era él. Se arrodilló junto a la cama y le tomó la mano. «Estoy aquí, mamá, y voy a encargarme de todo. Te lo prometo». Doña Antonia sonrió, acariciando el rostro de su hijo con la mano temblorosa. «Eres un buen chico. Siempre lo has sido». Le besó la mano y se levantó, asintiendo a Elvira en señal de agradecimiento. Después salió de la casa con determinación. Tenía un hermano que encontrar, y nada le impediría hacerlo. La verdad, por muy dolorosa que fuera, necesitaba salir a la luz. Y Ricardo estaba listo para enfrentarla, costara lo que costara. El trayecto desde la zona noroeste hasta el sureste de Madrid le llevó más de una hora. Ricardo conducía por el denso tráfico de la ciudad, atravesando barrios que parecían mundos completamente diferentes de la Moraleja donde vivía. Las calles fueron cambiando gradualmente, las mansiones dando paso a edificios de oficinas, luego a casas más sencillas, hasta que finalmente llegó al barrio de Vallecas, donde, según la dirección dejada por Sofía, vivía su hermano Pablo. Ricardo aparcó frente a un pequeño edificio de 3 plantas, con la pintura descolorida y una entrada modesta. La dirección era el apartamento 205, segundo piso. Respiró hondo antes de salir del coche. Le sudaban las manos, el corazón le latía acelerado. ¿Cómo debía presentarse? ¿Qué diría? ¿Sabría Pablo siquiera que tenía un hermano buscándolo? ¿O en algún momento de su vida alguien le había contado la verdad? Subió las estrechas escaleras, el olor a comida casera saliendo de algunos pisos. Unos niños jugaban en el pasillo, riendo a carcajadas.
Era un contraste brutal con el silencio controlado de su casa. Allí había vida, ruido, movimiento. Llegó a la puerta del apartamento 205 y se quedó parado unos segundos, reuniendo valor. Finalmente tocó el timbre. Unos pasos se acercaron desde el otro lado. La puerta se abrió y Ricardo se encontró cara a cara con un hombre de estatura mediana, con el pelo castaño empezando a encanecer y unos ojos oscuros y amables. Llevaba una camiseta sencilla y unos vaqueros. Había algo familiar en aquel rostro, algo que Ricardo reconoció de inmediato. Los ojos. Eran los mismos ojos de su madre. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle?», preguntó el hombre con una sonrisa educada. Ricardo tragó saliva. «¿Eres Pablo? ¿Pablo Alarcón?». La sonrisa del hombre disminuyó ligeramente, reemplazada por una expresión de curiosidad mezclada con cautela. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?». «Me llamo Ricardo». «Ricardo Alarcón. Yo soy tu hermano». El silencio que siguió fue pesado. Pablo lo miró fijamente procesando las palabras. Su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, confusión, incredulidad. Entonces dio un paso atrás, como si necesitara distancia para entender mejor la situación. «Disculpe, creo que se ha equivocado. Yo no tengo familia. Crecí en un orfanato». «Lo sé, y es precisamente por eso que he venido. Necesitamos hablar. Por favor». Pablo dudó, pero algo en la mirada sincera de Ricardo debió de convencerlo. Abrió la puerta por completo e hizo un gesto para que Ricardo entrara. El piso era pequeño, pero extremadamente ordenado y limpio. El salón tenía un sofá sencillo, una estantería con libros y algunos adornos modestos. Había fotos en la pared, la mayoría de niños. Pablo se dio cuenta de que Ricardo observaba. «Son alumnos míos. Trabajo como conserje en el Colegio Público Profesor Antonio Rodríguez, aquí cerca, pero también ayudo a los niños con dificultades en sus deberes. Muchos de ellos vienen de familias complicadas, necesitan un apoyo extra». Ricardo asintió, conmovido por la generosidad de aquel hombre que apenas conocía. Se sentaron, uno frente al otro. Ricardo no sabía por dónde empezar. Pablo habló primero. «Usted ha dicho que es mi hermano, pero yo nunca supe que tenía familia. Siempre me dijeron que fui abandonado de bebé». «No fuiste abandonado, te apartaron de nosotros». Ricardo hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Nuestros padres, ellos, tomaron una decisión terrible. Cuando naciste, tenías algunos retrasos en el desarrollo. Tuvieron miedo, vergüenza quizá, preocupados por la reputación de la familia. Así que decidieron meterte en un orfanato y me contaron que te habías ido a vivir con parientes lejanos». Pablo lo miraba fijamente, absorbiendo cada palabra. «¿Cuántos años tenías?» «6. Tenía 6 años cuando naciste. Recuerdo vagamente a un bebé en casa, pero luego desapareció. Crecí creyendo la mentira que me contaron, hasta anoche, cuando descubrí la verdad». «¿Cómo la descubriste?». Ricardo le contó sobre Sofía, sobre la caja, sobre la carta que ella había dejado. Le contó cómo ella había rastreado a Pablo, cómo había descubierto la verdad y decidido que Ricardo merecía saberlo. Mientras hablaba, observaba las reacciones de Pablo. Había dolor allí, pero también una resignación, como si aquella revelación confirmara algo que él siempre había sospechado. Cuando Ricardo terminó, Pablo se quedó en silencio durante un largo momento. Luego suspiró profundamente. «Siempre sentí que había algo raro en la historia que me contaron. No tenía sentido haber sido simplemente abandonado de esa manera, pero con el tiempo aprendí a aceptarlo. Construí mi vida, encontré mi propósito. Ayudo a niños que pasan por situaciones difíciles porque entiendo lo que es crecer sin familia, sin pertenecer a ningún lugar». «Perteneces, Pablo. Siempre has pertenecido. Y he venido aquí para pedirte disculpas por lo que nuestros padres hicieron. Y para decirte que si quieres me gustaría conocerte mejor. Me gustaría volver a tener un hermano». Los ojos de Pablo se llenaron de lágrimas.
Se la secó rápidamente con el dorso de la mano, avergonzado. «Disculpa, es que es mucha información de golpe». «Lo entiendo. Y no espero que tomes ninguna decisión ahora. Pero hay una cosa más». Ricardo respiró hondo. «Nuestra madre todavía está viva. Vive conmigo, pero está enferma, tiene Alzheimer. La mayoría de los días no reconoce a nadie, pero quién sabe, tal vez se acuerde de ti en algún momento». Pablo levantó la vista sorprendido. «¿Está viva nuestra madre?» «Lo está, y sé que es mucho pedir, pero me gustaría que la conocieras, o que te reencontraras con ella en realidad». «¿Ella sabe de mí? ¿Sabe que me metieron en un orfanato?» «No lo sé. La enfermedad ha borrado muchos recuerdos, pero a veces tiene momentos de lucidez, y pensé que tal vez verte podría despertar algo en ella». Pablo se levantó y caminó hasta la ventana mirando la calle concurrida allá abajo. Ricardo respetó su silencio, esperando. Finalmente, Pablo se giró. «Necesito tiempo para procesar todo esto. Es mucha información. Toda mi vida he creído una cosa y ahora descubro que era mentira». «Claro, lo entiendo perfectamente. Tómate el tiempo que necesites». Ricardo sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la tendió. «Este es mi número. Llama cuando estés listo. O si quieres hablar más, a cualquier hora». Pablo cogió la tarjeta y la observó. Luego miró a Ricardo con una nueva intensidad. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Claro». «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años?» Ricardo sintió el peso de la pregunta. «Porque descubrí que estaba viviendo una mentira. No solo sobre ti, sino sobre mi propia vida. Me casé de nuevo hace 2 años, pensando que estaba reconstruyendo una familia. Pero descubrí ayer que mi esposa trata a nuestra madre con desprecio, que ve su enfermedad como una carga, y eso me hizo darme cuenta de que estaba siendo cómplice, ausentándome, fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. La carta de Sofía me hizo despertar. Me hizo ver que necesito corregir los errores del pasado, empezando por encontrarte». Pablo asintió lentamente. «¿Tu esposa es la madre de Sofía?» «No. Sofía falleció hace 5 años. Me volví a casar después, una decisión que ahora cuestiono. Siento mucho tu pérdida. Parecía ser una mujer especial para haber hecho todo eso». «Lo era. Era muy especial». Los dos se quedaron en silencio unos minutos más. Luego Pablo acompañó a Ricardo hasta la puerta. Antes de abrir, le tocó el brazo. «Gracias por venir. Sé que no debe haber sido fácil. Era necesario. Y espero que podamos conocernos mejor. Pareces un buen hombre, Pablo». «Lo intento. Todos los días». Ricardo regresó al coche con sentimientos encontrados. Había una profunda tristeza por el tiempo perdido, por la infancia que Pablo había tenido que enfrentar solo. Pero también había esperanza. Pablo era un hombre amable que, a pesar de todo, había encontrado la forma de contribuir al mundo. Eso decía mucho sobre su carácter. En el camino de vuelta, Ricardo se detuvo en un semáforo y cogió el móvil. Tenía varios mensajes de Verónica preguntando dónde estaba. Los ignoró. Aún no estaba listo para lidiar con ella. Primero necesitaba pensar, organizar sus prioridades. Cuando llegó a casa, ya era el final de la tarde. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Aparcó en el garaje y entró por la puerta de la cocina. Elvira estaba allí, preparando la cena. «¿Cómo ha ido, señor Ricardo?» «He encontrado a mi hermano. Hemos hablado. Necesita tiempo para procesarlo todo, pero creo que ha sido un buen comienzo». Elvira sonrió. «Me alegro de oír eso. ¿Cómo está mi madre?» «Ha tenido un día tranquilo. Ha comido bien, ha descansado por la tarde. Ahora está en su habitación, escuchando música. Le gustan esas canciones antiguas, ¿sabe? Parece que la calman». Ricardo subió a la habitación de doña Antonia. La puerta estaba entreabierta y de dentro salía el suave sonido de un bolero antiguo. Entró despacio. Su madre estaba sentada en un sillón cerca de la ventana, mirando al jardín. Parecía serena, perdida en sus propios pensamientos. «Hola, mamá»,
dijo Ricardo acercándose. Doña Antonia se giró hacia él, pero su mirada era vaga. No parecía reconocerlo en ese momento. Ricardo sintió una punzada de tristeza, pero se sentó en otra silla cerca de ella. Quería contarte una cosa. Hoy he encontrado a alguien muy especial, alguien a quien conociste hace mucho tiempo. Doña Antonia lo miraba, pero no respondía. Ricardo continuó de todos modos. Se llama Pablo, tu hijo, mi hermano. Sé que puede que no te acuerdes de él ahora, pero un día, tal vez te acuerdes. Y cuando eso pase, lo traeré aquí para que te vea. Por un instante, algo cambió en la mirada de doña Antonia. Fue breve, casi imperceptible, pero Ricardo juró haber visto un destello de reconocimiento, o quizá de dolor. Murmuró algo tan bajo que apenas pudo oírlo. ¿Pablo? Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. Sí, mamá, Pablo. ¿Te acuerdas de él? Pero el momento pasó. Doña Antonia volvió a mirar por la ventana, perdida de nuevo su mundo interno. Ricardo se quedó sentado allí unos minutos más, sosteniendo su mano, antes de levantarse y salir. En el pasillo se encontró con Verónica. Iba elegantemente vestida, lista para salir. ¿Dónde has estado todo el día? He intentado llamarte 1000 veces. Resolviendo asuntos personales. ¿Qué asuntos? ¿Por qué no me lo has contado? Porque no son de tu incumbencia, Verónica. Ella abrió los ojos de par en par, sorprendida por su tono. ¿Cómo que no son de mi incumbencia? Soy tu esposa. Ricardo la miró fijamente. Últimamente me he estado preguntando qué significa eso realmente para ti. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de lealtad, de respeto, de compasión. Estoy hablando de cómo tratas a mi madre. El rostro de Verónica se enrojeció. Ah, ya entiendo. La Elvira ha venido con chismes, ¿no? Esa víbora debe haberlo distorsionado todo. No fue Elvira quien me lo contó. Lo vi con mis propios ojos. Lo oí con mis propios oídos. Te vi intentando poner a mi madre al sol. Te vi humillar a Elvira. Te oí decir que mi madre es una carga. Verónica se puso pálida. Ricardo, ¿puedo explicarlo? No necesitas explicar nada. Ha quedado todo muy claro. Y quiero que sepas que a partir de ahora las cosas van a cambiar en esta casa. ¿Qué tipo de cambios? Cambios necesarios. Y tú tendrás que decidir si puedes adaptarte a ellos o no. Pasó a su lado y bajó las escaleras, dejando a Verónica parada en el pasillo, boquiabierta. Ricardo entró en el despacho y cerró la puerta. Necesitaba pensar con claridad sobre sus próximos pasos. Sabía que no podía seguir casado con Verónica. Lo que había visto, lo que había oído, era imperdonable, pero necesitaba hacerlo de la manera correcta, principalmente para proteger a su madre. En los días siguientes, una tensión palpable se apoderó de la casa. Verónica deambulaba por la mansión con una expresión entre la rabia y el miedo. Intentó varias veces acercarse a Ricardo, ser cariñosa, como en los primeros meses del matrimonio, pero él mantenía la distancia, educado pero frío. Ricardo también empezó a pasar más tiempo con su madre. Todas las mañanas, antes de ir a la empresa, subía a su habitación y desayunaba con ella, aunque doña Antonia no supiera quién era él. Por la noche, al volver, se sentaba a su lado, le contaba su día, le enseñaba fotos antiguas. Elvira observaba todo con una sonrisa, feliz de ver al hijo nuevamente presente en la vida de la madre. Una semana después del primer encuentro con Pablo, Ricardo recibió una llamada. Era él. «Hola, Ricardo. Soy Pablo». «Pablo, ¿cómo estás?» «Estoy bien. Escucha, he pensado mucho en lo que hablamos y me gustaría conocer a nuestra madre, si la invitación sigue en pie». Ricardo sintió una alegría inmensa. «Claro que sí. ¿Cuándo? ¿Puedes venir?» «¿Qué tal mañana? Es mi día libre en el trabajo». «Perfecto. Te enviaré mi dirección. Puedes venir cuando quieras». «Ricardo, una cosa más. No esperes mucho de ella. Quiero decir, si no me reconoce, no pasa nada. Solo quiero conocerla, ver su cara, estar cerca». «Lo entiendo.
Y pase lo que pase, lo importante es que estés aquí. Al día siguiente, Ricardo se despertó más temprano de lo normal. Estaba ansioso. Le contó a Elvira que vendría Pablo y ella se emocionó. Juntos lo prepararon todo. Elvira hizo bizcocho de yogur, el favorito de doña Antonia antiguamente, y preparó café recién hecho. Ricardo organizó algunas fotos antiguas, incluyendo una que había encontrado de la época en que Pablo era un bebé. Verónica se dio cuenta del movimiento. ¿Quién viene hoy? Una visita, respondió Ricardo secamente. ¿Qué tipo de visita? Familiar. Iba a preguntar más, pero sonó el interfono. Ricardo fue a atender personalmente. Era Pablo. Pulsó el botón para abrir el portón y fue a la puerta principal a esperar. Cuando Pablo apareció, subiendo los escalones de la entrada, Ricardo notó que estaba nervioso. Llevaba una camisa sencilla y pantalones oscuros. Claramente se había arreglado para la ocasión. «Bienvenido», dijo Ricardo abriendo la puerta. Pablo entró mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Vaya, es una casa enorme. Ven, te presentaré a algunas personas». Primero, Ricardo lo llevó a la cocina. Elvira estaba allí, y cuando vio a Pablo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío, ¿cómo te pareces a doña Antonia cuando era joven?», exclamó. Pablo sonrió cohibido. «Usted debe ser Elvira. Ricardo me ha hablado de usted. Y yo ya había oído hablar de ti, incluso sin saberlo. Doña Sofía me lo contó todo antes de irse. Deseaba tanto que llegara este día». Los tres subieron juntos a la habitación de doña Antonia. Ricardo llamó suavemente a la puerta antes de entrar. Su madre estaba sentada en la cama, mirándose las manos. Cuando vio a Ricardo, sonrió vagamente. «Hola, hijo mío». Ricardo se acercó, cogiéndole la mano. «Mamá, he traído a alguien para que lo conozcas». Le hizo una seña a Pablo para que entrara. Pablo dio unos pasos vacilantes. Cuando doña Antonia lo vio, su rostro cambió por completo. Se quedó muy quieta, mirándolo fijamente. Pablo se acercó despacio y se arrodilló junto a la cama, quedando a la altura de sus ojos. «Hola», dijo con voz suave. Doña Antonia extendió la mano temblorosa y tocó el rostro de Pablo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Empezó a llorar en silencio, todavía acariciando su cara. «Mi niño, mi pequeño niño». Pablo también empezó a llorar. «Estoy aquí, estoy bien. Lo siento mucho. Tanto, tanto. No tienes que sentirlo. Ya está todo bien». Ricardo y Elvira observaban, ambos con lágrimas en los ojos. Era un momento de reconexión profunda, de curación de heridas antiguas. Doña Antonia abrazó a Pablo, apretándolo contra sí como lo haría con un niño. Él se dejó, apoyando la cabeza en su hombro, permitiéndose sentir por fin el amor de madre que le había sido negado durante toda su vida. Estuvieron así varios minutos, hasta que doña Antonia se calmó. Se apartó un poco y miró a Pablo de nuevo, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «Has crecido, te has hecho fuerte». Pablo sonrió entre lágrimas. «Tuve que aprender a hacerlo. Perdona a esta madre, perdona. Ya te he perdonado, y ahora estoy aquí». Hablaron durante horas. A veces doña Antonia olvidaba quién era Pablo y le preguntaba su nombre de nuevo. Él respondía con paciencia infinita, sin importarle presentarse múltiples veces. Lo importante era estar allí, a su lado. Durante la comida, todos se sentaron juntos a la mesa. Verónica apareció curiosa. Cuando vio a Pablo, frunció el ceño. «¿Quién es este?» «Es mi hermano, Pablo», respondió Ricardo con naturalidad. «¿Tu hermano? Nunca mencionaste tener un hermano». «Había muchas cosas que no sabía sobre mi propia familia, pero ahora las estoy descubriendo». Verónica miró de Ricardo a Pablo claramente molesta. «Bueno, es una sorpresa». Se sentó a la mesa, pero apenas tocó la comida, observando la interacción entre los tres hombres y Elvira con expresión agria. Después de comer, Ricardo llevó a Pablo a conocer la mansión. Le mostró el jardín donde solía jugar de niño, el despacho que había sido de su padre, las fotos antiguas colgadas en las paredes.
Pablo lo absorbía todo con una mezcla de fascinación y melancolía. Cuando llegaron al jardín trasero, se sentaron en un banco bajo el roble. «Gracias por traerme aquí», dijo Pablo. «Aunque duela un poco ver todo lo que podría haber sido, es importante. Es una parte de mí que faltaba. Perteneces aquí, Pablo, siempre has pertenecido, y quería hacerte una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?» «Quiero que vengas a vivir aquí, con nosotros. Sé que tienes tu vida, tu trabajo, pero podemos arreglarlo todo. Y creo que le haría bien a nuestra madre tenerte cerca». Pablo miró la casa, luego a Ricardo. «No sé si sería una buena idea. No quiero causar problemas. Tu esposa ya no parecía muy feliz con mi presencia. Verónica no va a ser un problema por mucho más tiempo». Pablo entendió el significado implícito. Aún así, dudó. «Tengo que pensarlo, Ricardo. Es mucho cambio de golpe. Claro, no tienes que decidir ahora, pero piénsalo con cariño, ¿vale?» «Lo pensaré». Cuando Pablo se fue ya era de noche. Se despidió de doña Antonia con un largo abrazo, prometiendo volver pronto. Ella le sostuvo el rostro entre las manos y dijo algo que los emocionó a todos de nuevo. «No te vayas, hijo mío. No desaparezcas otra vez». «No lo haré, te lo prometo». Ricardo lo acompañó hasta el portón. Antes de entrar en el coche, Pablo se giró. «Sabes, hoy ha sido uno de los días más importantes de mi vida. Gracias por esto». «No tienes que agradecerme. Somos familia. Y la familia se cuida». Pablo asintió y entró en el coche. Ricardo lo vio alejarse, sintiendo que por fin estaba en el camino correcto. Volvió a casa con un renovado sentido de propósito. Aún quedaba mucho por hacer, muchas cosas por resolver. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba viviendo de forma auténtica, alineado con sus verdaderos valores. Encontró a Verónica en el salón, esperándolo. «Tenemos que hablar», dijo ella. «Sí, tenemos que hablar». Y así, con el reencuentro emocional aún resonando en su corazón, Ricardo se preparaba para el siguiente paso de su viaje. Un paso que implicaría confrontar verdades difíciles y tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Verónica estaba de pie en el salón, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Ricardo entró y cerró la puerta tras de sí, preparándose para la conversación que sabía que era inevitable. «Entonces», empezó Verónica, con un tono controlado pero con una tensión subyacente. «¿Vas a explicarme qué está pasando? ¿De dónde ha salido ese hermano? ¿Y por qué yo no sabía nada de él?» Ricardo caminó hasta la ventana, observando el jardín iluminado por la luz exterior. «No lo sabías porque yo no lo sabía. Lo descubrí hace pocos días. Mis padres ocultaron su existencia toda la vida. Y ahora de repente aparece aquí, formando parte de la familia». Verónica soltó una risa sarcástica. «Ricardo, tienes que tener cuidado. No sabes nada de ese hombre. Podría estar detrás de tu dinero». Ricardo se giró lentamente para mirarla. «No te preocupa en absoluto la situación, ¿verdad? El hecho de que haya descubierto que tengo un hermano que fue abandonado por mis padres. ¿Tu única preocupación es el dinero?» «Estoy siendo práctica. Alguien aquí tiene que serlo. Estás dejando que las emociones te dominen. Primero toda esta historia con tu madre, ahora este hermano. Perdido. Parece una telenovela. Quizá porque es real, Verónica. Personas de verdad, sentimientos de verdad, dolor de verdad. Pero tú no entenderías eso, ¿verdad?» El rostro de Verónica se enrojeció. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy tu esposa». «¿Lo eres? Porque últimamente me he estado preguntando por qué te casaste conmigo. ¿Fue por la persona que soy o por la vida que podía ofrecerte?» Verónica se quedó en silencio unos segundos, luchando claramente por mantener la compostura. «Eso es ridículo. Claro que me casé contigo porque te quiero». «¿En serio? ¿O te casaste con lo que represento?» «La seguridad financiera, el estatus social, la vida cómoda. Porque el amor, Verónica, el amor implica respetar a las personas que son importantes para mí. Y tú no demuestras ningún respeto por mi madre». «Otra vez con eso», explotó Verónica. «Tu madre ni siquiera sabe quién soy la mayoría de los días.
No reconoce a nadie. ¿Por qué tengo que fingir que me gusta cuidar de alguien que ni siquiera se da cuenta de mi presencia? Porque es lo correcto. Porque es un ser humano que merece dignidad y compasión. Porque es mi madre, y yo soy tu esposa. Pero parece que eso no significa nada para ti. Desde que encontraste esa maldita carta, has cambiado por completo. No he cambiado, Verónica. Simplemente he despertado. He despertado al tipo de persona que realmente eres, y al tipo de persona en que me estaba convirtiendo al ausentarme de mis responsabilidades. Verónica dio un paso adelante, con el rostro ahora distorsionado por la ira. ¿Sabes una cosa? Estoy harta de esto, harta de ser juzgada por ti, por Elvira, por todos en esta casa. No me casé para ser la niñera de una vieja senil. Las palabras resonaron en la sala como un disparo. Ricardo sintió que la rabia subía, pero se obligó a mantener la calma. Esta vez, su voz salió baja, pero firme. Entonces creo que no hay nada más que decir. Quiero que te vayas de esta casa. Verónica abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Qué? Has oído bien, quiero el divorcio. Y quiero que te vayas de mi casa. Puedes quedarte en el piso del Paseo de la Castellana, el que está a mi nombre. Lo transferiré a tu nombre como parte del acuerdo. Pero no te quiero aquí, cerca de mi madre, nunca más. No puedes echarme. Así. Tengo derechos. Los tienes. Y los respetaré. Mi abogado se pondrá en contacto para arreglar los detalles. Pero a partir de hoy, este matrimonio se ha acabado. Verónica lo miró, incrédula. Durante unos segundos, pareció que iba a argumentar más. Pero entonces algo cambió en su expresión. La máscara de esposa dedicada finalmente cayó por completo, revelando la frialdad que siempre había estado allí, oculta. ¿Sabes una cosa, Ricardo? Quizás sea mejor así. Nunca soporté esta vida de fachada fingiendo que me importaba tu familia disfuncional. Tu padre era un cobarde que abandonó a su propio hijo. Tu madre es una sombra de lo que fue. Y tú eres tan ciego que ni siquiera te diste cuenta de que tu matrimonio era una mentira desde el principio. Ricardo no respondió. Ya esperaba esa reacción, la revelación de la verdadera Verónica. En cierto modo, era incluso un alivio ver que no se había equivocado sobre ella. Voy a recoger mis cosas, dijo Verónica, dándose la vuelta para salir de la sala. Pero no creas que te vas a librar de mí tan fácilmente. Me aseguraré de recibir hasta el último céntimo al que tengo derecho. Adelante, el dinero es lo único que realmente valoras. Verónica se detuvo en la puerta mirándolo por encima del hombro. ¿Y tú, Ricardo, qué valoras? ¿Tu madre enferma que ni se acuerda de ti? ¿Un hermano extraño que apenas conoces? ¿Una vida de sacrificio y obligación? Debe ser muy gratificante. Salió dejando a Ricardo solo en la sala. Oyó sus pasos subiendo las escaleras, luego el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con fuerza. Suspiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar, pero al mismo tiempo se sentía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Elvira apareció en la puerta tímida. «Disculpe, señor Ricardo, no pude evitar oír parte de la conversación. Está todo bien, Elvira. Era inevitable. El señor ha hecho lo correcto. Eso espero». En las semanas siguientes, la mansión experimentó una transformación. Verónica se llevó sus cosas y se mudó al piso, no sin antes dejar claro que sus abogados se pondrían en contacto. Ricardo lo gestionó todo de forma profesional, asegurándose de que recibiera lo que le correspondía, pero manteniéndose firme en su decisión de poner fin al matrimonio. Con la marcha de Verónica, la atmósfera de la casa cambió por completo. Era como si una nube pesada se hubiera disipado. Elvira estaba más relajada, sonriendo con más frecuencia. Doña Antonia, aunque no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, parecía más tranquila, como si sintiera la diferencia en la energía a su alrededor. Pablo comenzó a visitar con más frecuencia. Venía 2 o 3 veces por semana, siempre trayendo algo: flores para el jardín, libros antiguos que encontraba en librerías de viejo, a veces solo su presencia y su sonrisa amable. Doña Antonia siempre reaccionaba bien a él, incluso en los días en que no lo reconocía.
Había una conexión entre ellos que trascendía la memoria. Fue durante una de esas visitas, mientras los dos hermanos tomaban café en el jardín, que Ricardo volvió a plantear la propuesta. Pablo, he pensado mucho en nuestra conversación sobre que vengas a vivir aquí. Pablo tomó un sorbo de café antes de responder. Yo también he pensado, es tentador, ¿sabes? Tener una familia de verdad, una casa, pero al mismo tiempo tengo miedo. ¿Miedo de qué? De no encajar, de que las diferencias entre nuestras vidas sean demasiado grandes. Tú eres un empresario de éxito, vives en una mansión en La Moraleja. Yo soy conserje de un colegio público, vivo en Vallecas. Son mundos diferentes. Ricardo dejó la taza en la mesa y se inclinó hacia adelante. Pablo, no quiero que vengas a vivir aquí para convertirte en otra persona. Te quiero aquí exactamente como eres. De hecho, tengo una propuesta más grande que hacerte. ¿Qué tipo de propuesta? Ricardo respiró hondo. He estado pensando mucho en cómo puedo honrar la memoria de Sofía, cómo puedo hacer algo significativo que ayude a personas como nuestra madre. Y he tenido una idea. Quiero crear un centro especializado en el cuidado de mayores con Alzheimer y otras formas de demencia. Pablo abrió los ojos, interesado. ¿Un centro de cuidados? Sí, pero no una residencia común. Un lugar centrado en la acogida humana, en el afecto, en el respeto. Un lugar donde las familias sepan que sus seres queridos serán tratados con dignidad, donde los cuidadores estén formados no solo técnicamente, sino emocionalmente. Y quería hacerlo contigo. ¿Conmigo? Pero yo no tengo experiencia en eso. Tienes más experiencia de la que imaginas. Trabajas con niños que tienen dificultades, que necesitan paciencia y comprensión. Sabes lo que es cuidar de alguien vulnerable con amor. Eso es más importante que cualquier título. Además, has vivido la experiencia de ser dejado atrás, de ser visto como una carga. Sabes exactamente lo que no hay que hacer. Pablo se quedó en silencio, claramente pensando. Ricardo continuó. Yo aportaría los recursos financieros, la estructura. Tú aportarías la visión humana, la sensibilidad. Podríamos crear algo realmente especial, y nuestra madre podría ser la primera residente, si quisiéramos, o podría quedarse aquí en casa, con acceso total a los recursos y al equipo que vamos a montar. Es una idea preciosa, Ricardo, pero también es muy grande. No sé si estoy preparado para algo así. Nadie está completamente preparado, pero aprendemos juntos. Y Pablo, sinceramente, creo que has nacido para esto. He visto cómo eres con nuestra madre, con qué paciencia, con qué cariño. Eso no se enseña. Pablo miró al jardín, a la casa, y luego de vuelta a Ricardo. Déjame pensarlo un poco más, pero confieso que la idea me está entusiasmando. Piénsalo con calma, no hay prisa. Pero Ricardo sabía que había plantado una semilla, y por la expresión de Pablo, esa semilla ya estaba empezando a germinar. Unos días después, Pablo llamó. Quiero aceptar las dos propuestas. Me mudaré ahí y crearemos ese centro juntos. Ricardo sintió una alegría inmensa. ¿En serio? ¿Estás seguro? Lo estoy. He hablado con algunos amigos, he pedido consejo, y todos me han dicho lo mismo, que esta es una oportunidad no solo de reconstruir mi vida, sino de ayudar a muchas otras personas en el proceso. ¿Cómo puedo rechazar eso? No puedes, porque es tu destino, Pablo. Estoy seguro de ello. Y así, Pablo comenzó a prepararse para la mudanza. Avisó en el colegio, explicando a los alumnos que iba a empezar un nuevo proyecto, pero que no los olvidaría. Organizó sus pocas pertenencias, guardó las fotos de los niños con cariño. Era el final de un capítulo y el comienzo de otro. El día que Pablo se mudó a la mansión fue una celebración. Elvira preparó una comida especial, con todos los platos que había descubierto que eran sus favoritos. Ricardo preparó una de las habitaciones de invitados, amplia y con vistas al jardín. Doña Antonia, en uno de sus momentos de mayor lucidez, parecía entender que algo importante estaba sucediendo y sonreía más de lo normal. Por la noche, los tres se sentaron en la terraza, Ricardo, Pablo y Elvira, hablando sobre el futuro.
Ricardo trajo planos y mapas que había empezado a desarrollar. He encontrado un terreno perfecto en Chamberí, cerca del metro. Tiene más de 2000 metros cuadrados, con árboles antiguos, mucho verde. Perfecto para un ambiente acogedor. Pablo estudió los mapas con atención. ¿A cuántas personas imaginas que atenderá el centro? Inicialmente, unas 20. No quiero algo muy grande. Prefiero calidad a cantidad. Cada residente tendrá un plan de cuidados individualizado, actividades personalizadas, seguimiento constante. ¿Y el equipo?, preguntó Elvira. Necesitaremos enfermeros, terapeutas ocupacionales, psicólogos especializados en geriatría, pero también personas con sensibilidad, como usted, Elvira. De hecho, quería hacerle una invitación formal. Me gustaría que fuera nuestra coordinadora de acogida. Elvira se quedó boquiabierta. Yo, señor Ricardo, pero no tengo formación para eso. Tiene algo mejor que formación. Tiene experiencia y corazón. Y le puedo asegurar que eso vale más. Los ojos de Elvira se llenaron de lágrimas. Sería un honor. Pablo sonrió. Estamos formando una familia improbable, ¿no? El mejor tipo de familia, respondió Ricardo. La que elegimos, basada en el amor y el respeto mutuos. En los meses siguientes el proyecto tomó forma. Ricardo se dedicó intensamente, dividiendo su tiempo entre la empresa textil y la planificación del centro. Pablo se sumergió en estudios sobre el Alzheimer, las demencias, los métodos de cuidado humanizado. Visitaron otros centros, hablaron con especialistas, escucharon historias de familias. Con cada descubrimiento, con cada conversación, la visión de lo que querían crear se hacía más clara. No sería solo un lugar para cuidar de mayores. Sería un espacio de dignidad, donde cada persona sería vista como el individuo que siempre fue, no solo como un paciente. Donde los recuerdos serían honrados, donde la música, el arte y el afecto serían las principales herramientas terapéuticas. Doña Antonia continuaba su viaje con la enfermedad, teniendo días mejores y peores, pero ahora estaba rodeada de amor constante. Ricardo pasaba todas las mañanas con ella. Pablo desarrollaba actividades especiales, como escuchar música antigua, hojear álbumes de fotos, dar pequeños paseos por el jardín. Elvira cuidaba de cada detalle, garantizando comodidad y cariño. Había momentos mágicos, como aquella tarde en que Pablo puso un disco antiguo de boleros y doña Antonia empezó a tararear, recordando cada palabra. O cuando Ricardo trajo fotos de su padre y ella pasó largos minutos acariciando la imagen, murmurando palabras de amor. O incluso cuando los tres, madre e hijos, se sentaron juntos en el columpio del jardín, simplemente existiendo en el mismo espacio, conectados por lazos invisibles pero inquebrantables. Un día, durante una visita al terreno en Chamberí, donde se construiría el centro, Pablo tuvo una idea. Ricardo, ¿y si plantamos flores rojas alrededor de todo el centro, como símbolo de un nuevo comienzo, de una nueva vida? ¿Flores rojas? ¿Por qué específicamente esas? Porque el rojo es el color de la vida, de la pasión, del amor. Y eso es lo que queremos crear aquí, un lugar lleno de vida y amor. Ricardo sonrió. A Sofía le encantaban las flores rojas. Tenía un jardín lleno de ellas. Entonces es perfecto. Será un homenaje a ella también. Y así quedó decidido. El proyecto arquitectónico se ajustó para incluir jardines abundantes, con un lugar destacado para flores rojas de diversas especies, geranios, rosas, hibiscos, anturios. La construcción comenzó en primavera. Ricardo y Pablo visitaban la obra regularmente, siguiendo cada etapa. Pablo tenía ideas constantes sobre cómo hacer el espacio más acogedor. Sugirió que cada habitación tuviera un pequeño balcón, que hubiera una sala de música, que las paredes se pintaran en tonos suaves y cálidos. Elvira, que había aceptado formalmente el cargo de coordinadora de acogida, comenzó a reclutar al equipo. Buscaba no solo competencia técnica, sino principalmente empatía y paciencia. Realizaba largas entrevistas,
donde contaba historias de doña Antonia, observando cómo reaccionaban los candidatos. Mientras tanto, el divorcio de Ricardo y Verónica finalizó. Como era de esperar, ella luchó por cada céntimo, pero Ricardo lo gestionó todo a través de sus abogados, manteniendo la distancia. Al final, se quedó con el piso del Paseo de la Castellana, un coche y una suma significativa de dinero. A Ricardo no le importó. El dinero era irrelevante comparado con la paz que ganó con su marcha. 6 meses después del inicio de la construcción, el centro estaba listo. Era precioso. Paredes blancas con detalles en madera clara, grandes ventanales que permitían la entrada de abundante luz natural, jardines exuberantes y, sí, flores rojas por todas partes. Había una amplia sala para actividades en grupo, una biblioteca, una sala de música equipada con instrumentos sencillos, habitaciones espaciosas y cómodas, cada una con su propia personalidad. Pablo sugirió que cada habitación se decorara según la historia de vida de su futuro residente. Si la persona había sido profesora, podría tener una pequeña estantería con pintes libros. Si le gustaba la jardinería, plantas en el balcón. Si amaba la música, un piano digital o una guitarra. La idea era crear ambientes que resonaran con quien cada persona había sido, ayudando a mantener viva su identidad, incluso cuando la memoria fallara. Ricardo se emocionó con la sensibilidad de su hermano. «Tienes un talento natural para esto, Pablo. Quizá sea porque sé lo que es sentir que a nadie le importa quién eres. Quiero que cada persona aquí sienta lo contrario, que sienta que su historia importa, que su vida tuvo un significado». La inauguración se fijó para un sábado de octubre, cuando la primavera ya daba paso al verano. Invitaron a familias, profesionales del sector, autoridades locales. Pero el momento más importante sería la llegada de la primera residente, doña Antonia. La mañana de la inauguración, Ricardo y Pablo ayudaron a su madre a arreglarse. Elvira eligió un vestido azul claro, el favorito de doña Antonia antiguamente. Peinaron su pelo blanco con cariño, le pusieron un pintalabios suave. Cuando estuvo lista, sonrió al espejo, en uno de esos raros momentos de conciencia. «¿Estoy guapa?» «Estás preciosa, mamá», respondió Ricardo, besando su rostro. «La más guapa», completó Pablo. En el centro todo estaba preparado. Las flores rojas brillaban bajo el sol. Los visitantes circulaban admirando la estructura. El equipo estaba en sus puestos, listo para recibir. Cuando Ricardo llegó con doña Antonia, Pablo y Elvira, hubo un momento de silencio respetuoso. Pablo empujó la silla de ruedas de doña Antonia hasta el centro del jardín principal, donde habían plantado un rosal especialmente hermoso, con rosas rojas enormes y vibrantes. Se arrodilló a su lado. «Mamá, este lugar fue hecho con amor. Fue hecho pensando en ti y en cómo mereces ser cuidada, y ayudará a muchas otras personas también». Doña Antonia miró a su alrededor, con los ojos brillantes. Tocó una de las rosas suavemente. «Es precioso, tan precioso». Ricardo se acercó, cogiéndole la mano. «Este es nuestro nuevo comienzo, mamá, de toda nuestra familia». Elvira también se acercó, arrodillándose al otro lado. «Y le prometo, doña Antonia, que cada persona que pase por estas puertas será tratada como usted, con respeto, con dignidad, con amor». Doña Antonia los miró a los tres, uno por uno. Por un momento, pareció reconocer plenamente a cada uno de ellos, entender exactamente dónde estaba y qué significaba todo aquello. Una lágrima rodó por su mejilla y sonrió la sonrisa más genuina que habían visto en mucho tiempo. «Mis hijos, mi familia». Fue entonces cuando Ricardo supo, con absoluta certeza, que estaban en el camino correcto, que cada dolor, cada descubrimiento, cada decisión difícil había valido la pena, porque allí, en aquel jardín lleno de flores rojas, bajo el cálido sol de Madrid, finalmente había encontrado lo que buscaba, un propósito verdadero, una familia real, construida no sobre mentiras y apariencias, sino sobre amor y verdad, y aquello era solo el principio. Los primeros meses de funcionamiento del Centro de Cuidados Alarcón fueron
intensos y desafiantes. Ricardo había imaginado que la transición sería suave, pero la realidad se mostró mucho más compleja. Cada nuevo residente traía consigo no solo una condición médica, sino toda una historia de vida, una familia con sus propios dolores y esperanzas, y necesidades absolutamente únicas. La primera familia que buscó el centro fue la de los Silva. Don José tenía 79 años y Alzheimer en fase moderada. Su hija, Marcia, llegó al centro visiblemente agotada, cargando con el peso de años, cuidando sola de su padre mientras trabajaba y criaba a 2 hijos adolescentes. Cuando Pablo la recibió en el despacho y empezó a escuchar su historia, Marcia se derrumbó en lágrimas. «No aguanto más», confesó con la voz entrecortada. «Amo a mi padre más que a nada, pero estoy al límite. No duermo bien desde hace meses. Mi matrimonio está pendiendo de un hilo. Mis hijos se quejan de que no tengo tiempo para ellos, y me siento terriblemente culpable por estar aquí, considerando meterlo en un lugar así». Pablo le tomó la mano con amabilidad. «Marcia, cuidar de alguien con demencia es una de las tareas más difíciles que existen. No estás fracasando por necesitar ayuda. Estás siendo valiente por reconocer tus límites. Pero es mi padre. Debería ser capaz de cuidarlo. Y lo estás cuidando. Estás buscando el mejor lugar para él, donde tendrá atención profesional, actividades adecuadas, un equipo entero dedicado a su bienestar. Eso es amor, Marcia. Amor de verdad». Ricardo observaba la escena desde lejos, impresionado con la naturalidad con que Pablo manejaba aquella situación delicada. Su hermano tenía un don genuino para comprender a las personas, para hacerlas sentir vistas y acogidas. Don José acabó convirtiéndose en el segundo residente del centro, justo después de doña Antonia. Al principio estaba confuso y reacio, pero poco a poco se fue adaptando. Pablo creó una rutina especial para él, que incluía paseos matutinos por el jardín, pues descubrió que don José había sido cartero durante 40 años y le encantaba caminar. También organizó sesiones donde don José podía hablar de sus recuerdos de trabajo, aunque fuera de forma fragmentada. El equipo escuchaba con atención genuina, validando cada historia, cada recuerdo. Pronto llegaron otros residentes. Doña Mercedes, una exprofesora de literatura que citaba fragmentos de poemas, incluso sin recordar dónde los había aprendido. Don Osvaldo, que había sido ebanista y aún tenía momentos en los que sus manos buscaban herramientas imaginarias. Doña Francisca, pianista jubilada, cuyos dedos aún se movían como si tocaran teclas invisibles. Cada persona trajo su propia luz al centro, y Pablo se aseguró de que cada historia fuera honrada. Instaló un pequeño taller de carpintería adaptado donde don Osvaldo podía lijar maderas blandas bajo supervisión. Puso un piano en la sala de música especialmente para doña Francisca, que aún podía tocar algunas melodías sencillas. Creó una biblioteca con los libros favoritos de doña Mercedes, donde pasaba tardes enteras hojeando páginas. Elvira coordinaba todo con maestría, formaba al equipo no solo en procedimientos técnicos, sino principalmente en empatía. Repetía siempre: no son solo pacientes, son personas con vidas ricas, historias importantes. Nuestro trabajo es honrar quienes fueron y quienes siguen siendo. Ricardo dividía su tiempo entre la empresa textil y el centro. Descubrió que podía delegar más en la empresa de lo que imaginaba, lo que le dio libertad para involucrarse activamente en el proyecto que ahora consideraba su verdadera vocación. Se encargaba de la parte administrativa y financiera, pero también se aseguraba de conocer a cada residente, a cada familia. Doña Antonia tenía días buenos y malos. En los días buenos, reconocía a sus hijos, sonreía a los otros residentes, participaba en las actividades. En los días malos, estaba perdida en su propio mundo, a veces agitada, a veces simplemente silenciosa, pero siempre estaba rodeada de cuidado y afecto. Un día, unos 3 meses después de la inauguración, sucedió algo que marcó profundamente a todos en el centro. Era una tarde de noviembre, con ese calor pesado típico de la época. Doña Francisca estaba al piano, intentando recordar una melodía.
Sus dedos dudaban sobre las teclas, frustrada por no poder acceder a la memoria muscular que un día fue tan natural. Pablo estaba cerca, ayudando a don Osvaldo con un trozo de madera, cuando oyó a doña Antonia empezar a tararear. Al principio era bajito, pero luego fue subiendo de volumen. Y entonces, milagrosamente, doña Francisca comenzó a tocar la melodía que doña Antonia tarareaba. Era un bolero antiguo, Usted, de Luis Miguel. Otros residentes empezaron a acercarse, atraídos por la música. Don José comenzó a dar palmas al ritmo. Doña Mercedes cerró los ojos, meciéndose suavemente. Y doña Antonia, con los ojos cerrados, seguía cantando, recordando cada palabra. Ricardo llegó corriendo desde la zona administrativa, alertado por uno de los cuidadores. Se quedó paralizado en la puerta, presenciando aquel momento mágico. Veía a su madre completamente presente, conectada a la música, a las personas a su alrededor, a la vida. Veía a los otros residentes también respondiendo, cada uno a su manera, pero todos juntos en aquel instante compartido de belleza. Cuando la música terminó, hubo un silencio reverente. Luego todos empezaron a aplaudir, incluido el equipo que se había detenido a mirar. Doña Antonia abrió los ojos un poco confusa por la atención, pero sonriendo. Pablo se acercó y le besó la frente. «Ha sido precioso, mamá. Has estado preciosa». Aquella noche, durante la cena en casa, solo los tres, Ricardo, Pablo y Elvira, hablaron de lo que había sucedido. «Ha sido un regalo», dijo Elvira con los ojos llorosos. «Ver a doña Antonia tan presente, tan ella misma, aunque fuera por unos minutos». «La música tiene ese poder», reflexionó Pablo. «Accede a partes del cerebro que la enfermedad aún no ha alcanzado. Por eso debemos usarla más». Ricardo estuvo de acuerdo. «Podemos crear sesiones regulares de musicoterapia, contratar a un profesional especializado». Y así lo hicieron. Contrataron a Clara, una musicoterapeuta joven y apasionada por su trabajo. Trajo instrumentos sencillos, maracas, tambores, triángulos, y organizó sesiones 2 veces por semana donde los residentes podían participar activamente, no solo escuchando, sino creando música juntos. Los resultados fueron sorprendentes. Residentes que apenas hablaban empezaron a tararear. Aquellos que siempre estaban agitados se calmaban durante la música. Las familias que visitaban se emocionaban al ver a sus seres queridos respondiendo de formas que no veían desde hacía tiempo. El centro comenzó a ganar reconocimiento. Reportajes en periódicos locales destacaban el trabajo diferenciado. Profesionales del sector pedían visitar, queriendo aprender de los métodos aplicados allí. Familias de otros barrios, incluso de otras ciudades, comenzaron a buscar plazas, pero Ricardo y Pablo se mantuvieron firmes en no expandirse demasiado rápido. Preferían mantener el número de residentes manejable, garantizando que cada uno recibiera atención individualizada. Calidad sobre cantidad, repetía Ricardo siempre. Fue en esa época cuando Ricardo recibió una llamada inesperada. Era Verónica. Dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. «¿Qué quieres, Verónica?» Su voz sonaba diferente, menos arrogante de lo que recordaba. «Yo vi el reportaje sobre el centro, en el periódico. ¿Y?» Hubo una pausa. «Parece bonito, lo que estáis haciendo». «Lo es. Está siendo muy gratificante». «Ricardo, yo os quería disculparme». Él se sorprendió. «¿Disculparte? ¿Por qué exactamente?» «Por todo. Por cómo traté a tu madre. Por no haber sido la persona que necesitabas que fuera. Vi las fotos, vi a tu madre sonriendo y me di cuenta de cuánta maldad hubo en mí. Ricardo no supo qué decir. No se esperaba eso. No te pido perdón», continuó Verónica. «Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que reconozco mis errores y que, de alguna forma retorcida, me arrepiento. Te agradezco que llames y que seas honesta. Pero tienes razón. Algunas cosas no tienen vuelta atrás. Lo sé, cuida bien de doña Antonia. Se lo merece». Y la llamada terminó. Ricardo se quedó mirando el teléfono durante unos minutos, procesando. No había rencor en su corazón, solo una tranquila aceptación de que aquel capítulo
estaba definitivamente cerrado. Pasaron los meses y el centro se convirtió en una referencia. Elvira desarrolló un programa de formación para cuidadores, transmitiendo sus años de experiencia y sabiduría. Pablo escribió un manual sobre el cuidado humanizado en la demencia, que comenzó a ser utilizado por otros centros. Ricardo estableció colaboraciones con universidades, permitiendo que estudiantes de enfermería y gerontología hicieran prácticas allí. Doña Antonia continuaba su viaje. La enfermedad progresaba lentamente, pero estaba cómoda, rodeada de amor. Había días en que no reconocía a nadie, pero incluso en esos días, cuando Pablo o Ricardo le cogían la mano, se calmaba, como si en algún nivel profundo supiera que estaba a salvo. Un año después de la inauguración, decidieron hacer una celebración. Invitaron a todas las familias, al equipo completo, a profesionales del sector que habían apoyado el proyecto, a autoridades locales. Fue una fiesta preciosa con música en directo, comida abundante, mucha alegría. Durante la celebración, Ricardo pidió la palabra. Subió a un pequeño estrado improvisado en el jardín, rodeado de las flores rojas que habían crecido exuberantes. Quería agradecer a todos los que estáis aquí hoy. Este centro nació de un dolor, del descubrimiento de verdades difíciles sobre mi familia, pero se transformó en algo mucho más grande. Se transformó en esperanza, en amor, en propósito. Miró a Pablo, que estaba al lado de doña Antonia, y nada de esto sería posible sin mi hermano Pablo, un hombre que, a pesar de haber sido privado de una familia durante la mayor parte de su vida, tiene más capacidad de amar y cuidar que cualquier persona que conozco. Pablo sonrió con los ojos brillantes. Ricardo continuó. También quiero agradecer a Elvira, que durante décadas cuidó de mi madre con una dedicación que va mucho más allá del deber profesional. Elvira, eres parte de esta familia y siempre lo serás. El público aplaudió. Elvira se secaba las lágrimas discretamente. Y finalmente, quiero hablar sobre el amor. El amor verdadero no es el que espera la perfección, no es el que se mantiene solo cuando todo es fácil. El amor verdadero es el que permanece en las dificultades, el que florece incluso en las imperfecciones. Es el amor que elegimos dar todos los días, incluso cuando es difícil. Miró a su madre, que observaba las flores con una sonrisa distante. Mi madre no recuerda mi nombre la mayoría de los días, no siempre reconoce mi rostro, pero la quiero. Y ese amor no depende de una reciprocidad consciente, depende de la elección, del compromiso, de la humanidad. El público estaba en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Cada persona aquí, cada residente de este centro tiene una historia. Fue alguien importante, hizo cosas increíbles, amó y fue amado. Y aunque la memoria falle, aunque la mente se pierda, la esencia permanece. Nuestro trabajo aquí es honrar esa esencia, garantizar la dignidad, proporcionar momentos de alegría y conexión. Ricardo hizo una pausa, emocionado. Y así, con cada flor roja plantada en este jardín, reafirmamos nuestro compromiso. El compromiso de que todo ser humano merece ser tratado con respeto y amor, especialmente en los momentos más vulnerables de la vida. El aplauso fue cálido y prolongado. La gente se levantó, muchos llorando abiertamente. Fue un momento de reconocimiento colectivo de la importancia de aquel trabajo. Después del discurso, una señora mayor se acercó a Ricardo. Era Marcia, la hija de don José, el segundo residente del centro. Señor Ricardo, no sé cómo agradecérselo. Mi padre está tan bien aquí. Por primera vez en años, no siento que le estoy fallando. Sé que está en buenas manos. Su gratitud es todo el agradecimiento que necesitamos, Marcia. Abrazó a Ricardo, luego a Pablo y después a Elvira. Estáis marcando la diferencia en la vida de tantas familias. Nunca lo olvidéis. La fiesta continuó hasta el anochecer. Cuando todos se habían ido y solo el equipo estaba organizando la zona, Ricardo, Pablo y Elvira se sentaron juntos en 1901, un banco del jardín. ¿Cansado?, preguntó Pablo. Agotado, admitió Ricardo. Pero feliz, muy feliz. Doña Sofía estaría orgullosa, dijo Elvira suavemente. Muy orgullosa de vosotros dos.
Pienso en ella todos los días, confesó Ricardo, en cómo tuvo la sabiduría de guardar esa carta, de confiar en que la encontraría en el momento adecuado. Si no fuera por ella, nada de esto existiría. Yo todavía estaría viviendo una mentira, lejos de mi hermano, ignorando el sufrimiento de mi madre. Te conocía bien, dijo Pablo. Sabía que cuando estuvieras listo, harías lo correcto. Se quedaron en silencio unos minutos, observando las estrellas empezar a aparecer en el cielo de Madrid. «¿Sabes?», dijo Pablo finalmente, «pasé toda mi vida sintiéndome incompleto, como si faltara algo esencial. Ahora sé lo que era. Era la familia. Era pertenecer. Era tener un propósito más grande que yo mismo». Ricardo le puso la mano en el hombro a su hermano. «Y ahora tienes todo eso. Lo tengo, y es más de lo que podría haber soñado». En los meses que siguieron, el centro continuó creciendo en reputación e impacto. Pero más allá de los éxitos externos, estaban también los pequeños milagros diarios, como cuando don Osvaldo terminó una pequeña cajita de madera y se la regaló a su nieta, que lloró de emoción, o cuando doña Mercedes recitó un poema entero de Gloria Fuertes durante una sesión de lectura, sorprendiendo a todos, o cuando doña Francisca tocó una sonata de Chopin, con las manos moviéndose con una gracia que parecía imposible. Doña Antonia también tuvo sus momentos. Un día, durante una visita al jardín, miró las flores rojas y murmuró algo sobre Sofía. Ricardo se acercó rápidamente. «¿Qué has dicho, mamá?» «Sofía. Le gustaban las flores rojas». Ricardo sintió que el corazón se le encogía. «Sí, mamá. Le encantaban las flores rojas, y estas flores son en homenaje a ella». Doña Antonia sonrió. «Era buena. Muy buena». «Lo era, mamá. La mejor». Fue una tarde de abril, casi 2 años después de la inauguración del centro, que sucedió algo que Ricardo jamás olvidaría. Doña Antonia estaba teniendo un día particularmente lúcido. Había reconocido a ambos hijos por la mañana. Había hablado durante el desayuno. Incluso había hecho algunas bromas, algo que no ocurría desde hacía meses. Pablo sugirió un paseo por el jardín, y los 3 fueron juntos. Caminaron despacio, doña Antonia entre sus 2 hijos, cada uno sosteniendo uno de sus brazos. El sol estaba tibio, una suave brisa hacía mecerse a las flores. Se detuvieron junto al rosal principal, el que habían plantado el día de la inauguración. Estaba precioso, lleno de enormes rosas rojas. Doña Antonia tocó una de las rosas con cuidado. «Habéis hecho algo precioso aquí». «Lo hicimos por ti, mamá», dijo Ricardo. «Por todas las personas que necesitan cuidados», añadió Pablo. Ella los miró a los dos, y en ese momento sus ojos estaban completamente claros, completamente presentes. «Hice muchas cosas mal en la vida, tu padre también, cosas que ya no puedo arreglar». Pablo le apretó la mano. «El pasado ya no importa, mamá». «Sí que importa. Te abandoné. Dejé que te llevaran. Soy culpable de eso». Lágrimas corrían por su rostro. Pablo también estaba llorando. «Pero te perdono», dijo él. «Te perdoné hace tiempo, y ahora estamos juntos. Eso es lo que importa». Doña Antonia abrazó a Pablo, apretándolo con una fuerza sorprendente. «Perdóname, hijo mío. Perdóname, por favor. Está todo bien. Estoy aquí. Estamos todos aquí». Ricardo los abrazó a los dos, y se quedaron así durante largos minutos, un abrazo de familia, de curación, de perdón. Cuando se soltaron, doña Antonia sonrió a través de las lágrimas. «Estoy feliz. A pesar de todo, estoy feliz». Y esas fueron las últimas palabras completamente lúcidas que doña Antonia diría. En los días y meses siguientes, se sumió más profundamente en la enfermedad. Pero Ricardo y Pablo sabían que les había dado el mayor regalo posible en aquel momento de lucidez, la paz de saber que, al final, había amor y perdón. El centro continuó su trabajo, tocando vidas, llevando consuelo a familias, proporcionando dignidad a decenas de mayores. Ricardo redujo aún más sus horas en la empresa textil, nombrando finalmente a un director general para que se encargara de las operaciones diarias. Su verdadero trabajo ahora estaba allí, en el centro, junto a su hermano.
Pablo se convirtió en una figura conocida en la comunidad del cuidado geriátrico, dando charlas en conferencias, escribiendo artículos, siempre enfatizando la importancia del cuidado humanizado. Pero su lugar favorito seguía siendo el día a día del centro, interactuando directamente con los residentes. Elvira formó a una nueva generación de cuidadores, transmitiendo no solo técnicas, sino toda una filosofía de cuidado basada en la empatía y el respeto. Finalmente, aceptó el regalo que Ricardo había insistido en darle, una pequeña casa en el terreno de la mansión, donde podría vivir con total independencia, pero aún cerca de la familia que amaba. Y así, de un descubrimiento doloroso, de verdades enterradas durante décadas, de errores del pasado, nació algo hermoso. Una familia reconstruida no solo por sangre, sino por elección. Un propósito encontrado no en la riqueza o el estatus, sino en el servicio y el amor. Una vida que honraba tanto a los muertos como a los vivos. Ricardo pensaba a menudo en la carta de Sofía, en las palabras que ella había dejado. Ella había confiado en que él, cuando estuviera listo, tomaría la decisión correcta. Y lo había hecho. No había sido fácil. Había requerido valor para enfrentar verdades incómodas, para dejar ir relaciones tóxicas, para abrazar responsabilidades que había descuidado. Pero mirando a su alrededor, viendo a Pablo reír con los residentes, viendo a Elvira orientar a un nuevo cuidador con paciencia, viendo a su madre dormir tranquila en su cómoda habitación, sabía que cada elección, cada paso había valido la pena. El amor verdadero, había aprendido, no era el que espera la perfección, era el que florece incluso en las imperfecciones. Era el que elige quedarse, elige cuidar, elige honrar. Era el que transforma el dolor en propósito, los errores en aprendizaje, el final en un nuevo comienzo. Y allí, en aquel jardín lleno de flores rojas, bajo el cielo de Madrid, la familia Alarcón finalmente había encontrado su verdadera forma. No la imagen perfecta que intentaron proyectar durante generaciones, sino la realidad imperfecta y hermosa de personas que eligen amarse unas a otras todos los días, de la mejor manera que pueden. Y eso, descubrieron, era más que suficiente. Lo era todo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Pablo y doña Antonia haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de reencuentro familiar, de perdón y nuevos comienzos, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. ¿Fue el reencuentro de los hermanos, la transformación de Ricardo, el amor dedicado de Elvira? Compartidlo con nosotros. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más humano y verdadero de cada uno de nosotros, historias sobre familia, superación y el poder transformador del amor. No os perdáis el próximo episodio. Hasta pronto, y que la historia de los Alarcón os inspire a valorar a quienes realmente importan en vuestra vida.